Jacob, un hombre muy amado por Dios, que luchó contra un ángel y a pesar de ello no renunció a su bendición, ahora está desesperado. Su esposa Raquel, amada de Jacob, enfrentaba los desafíos del parto en medio del calor implacable del desierto. Mientras los gritos de dolor de Raquel llenaban el aire, Jacob, atormentado, observaba sin poder intervenir en la lucha de su esposa. El nacimiento de su segundo hijo trajo una mezcla de alegría y tristeza, ya que, a pesar del llanto del recién nacido, LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Raquel estaba al borde de la muerte. Benjamín, así llamado en memoria de su madre, llegó al mundo rodeado de lamento y pérdida. La Biblia relata este trágico evento, pero ¿qué exactamente llevó a la muerte de Raquel? Para responder a esta pregunta, es esencial entender la historia del matrimonio de Raquel y Jacob y cómo se cruzaron sus caminos. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y dar me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, sigamos. Jacob, después de una larga travesía, finalmente llegó a la tierra del oriente. En su caminata, vio un pozo en el campo, donde 3 rebaños de ovejas estaban acostados alrededor. La gran piedra que cubría el pozo era removida para que los pastores dieran de beber a los rebaños y luego se volvía a colocar en su lugar. Curioso, Jacob se acercó a los pastores y preguntó de dónde eran. Al descubrir que eran de Harán, preguntó si conocían a Labán, hijo de Nacor. Ellos confirmaron que sí y que él estaba bien. En ese momento, vieron a Raquel, la hija de Labán, que se acercaba con las ovejas de su padre. Jacob, al ver a Raquel, fue invadido por una profunda emoción. Con determinación, se adelantó y solo removió la piedra que cubría el pozo, permitiendo que las ovejas bebieran. Luego, se acercó a Raquel, la besó y con lágrimas en los ojos reveló ser pariente de ella, hijo de Rebeca, hermana de Labán. Raquel, maravillada, corrió a casa y contó a su padre las buenas nuevas. Al enterarse, Labán corrió al encuentro de Jacob, lo abrazó y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido. Labán, reconociendo el vínculo familiar, recibió a Jacob como parte de su familia, y él permaneció allí durante un mes. Con el tiempo, Labán preguntó a Jacob cuál sería su salario por trabajar para él. Jacob, enamorado de Raquel, propuso trabajar 7 años a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó, y así Jacob trabajó arduamente, pero los 7 años le parecieron pocos días debido al amor que sentía por ella. Llegado el momento, Jacob pidió a Labán que le diera a Raquel como esposa. Labán organizó un gran banquete, pero por la noche engañó a Jacob, entregándole a Lea, su hija mayor, en lugar de Raquel. A la mañana siguiente, Jacob descubrió el engaño y confrontó a Labán. Este explicó que en su tierra la hija mayor debía casarse antes que la menor. Labán propuso que Jacob cumpliera la semana de bodas con Lea y entonces podría desposar a Raquel, siempre que aceptara trabajar otros 7 años. Jacob, movido por su amor por Raquel, aceptó. Después de la semana, recibió a Raquel como esposa, amándola más que a Lea, y continuó trabajando para Labán durante otros 7 años. Tras el período de trabajo de Jacob para Labán, el descontento de Raquel creció. Ella, que hasta entonces no había conseguido darle hijos a Jacob, comenzó a sentirse desesperada y consumida por la envidia de su hermana Lea, que ya había dado a luz a varios hijos. Raquel,
Angustiada, fue a ver a Jacob y le pidió un hijo, amenazando con que no podría seguir viviendo sin uno. La presión sobre Jacob aumentó y se irritó con la demanda de Raquel, respondiéndole que no tenía control sobre la fertilidad, que eso era prerrogativa de Dios. Sintiendo impotencia y desesperación, Raquel recurrió a una práctica común en la época. Ofreció a su sierva Bila a Jacob, con la esperanza de que, a través de ella, pudiera tener hijos que contarían como si fueran suyos. Raquel creía que al hacer esto, tendría la oportunidad de construir su familia a través de Bila, y así entregó a la sierva a Jacob. Jacob, entonces, se unió a Bila, quien concibió y dio a luz a un hijo. Raquel, al ver el primer hijo de Bila, experimentó una alegría y un alivio momentáneo, y llamó al niño Dan, que significa juicio, pues creía que Dios había juzgado a su favor, escuchando su clamor y concediéndole un hijo. Más tarde, Bila dio a luz a otro hijo, y Raquel, una vez más en un estado de celebración, lo llamó Neftalí, que significa lucha, reflejando la batalla continua con su hermana Lea y su sensación de haber ganado esa disputa. Mientras tanto, Lea, al darse cuenta de que ya no estaba teniendo hijos, decidió tomar una medida similar a la de Raquel. Ella ofreció a su sierva Silpa a Jacob, creyendo que esto podría ayudarle a tener más hijos. Silpa, al ser entregada a Jacob, también concibió y dio a luz a un hijo, al que Lea llamó Gad, que significa buena suerte o bandera, indicando su felicidad con el nacimiento del niño. Silpa tuvo un segundo hijo, al que Lea llamó Aser, que significa feliz o bienaventurado. Lea expresó su alegría con la llegada de otro hijo, afirmando que sus hijas la considerarían una mujer bendecida y afortunada. Durante la época de la cosecha del trigo, Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró mandrágoras en el campo. Raquel, sabiendo que las mandrágoras eran consideradas un símbolo de fertilidad y poseían propiedades que podrían ayudar en la concepción, le pidió a Lea que le diera las mandrágoras. Lea, sintiéndose injustamente tratada por ya haber dado a Jacob varios hijos, se ofendió con la petición de Raquel. Ella accedió a darle las mandrágoras, pero solo si Raquel permitía que Jacob pasara la noche con ella, Lea, en lugar de con Raquel. El intercambio se hizo y Jacob pasó la noche con Lea. Durante esa noche, Dios escuchó las oraciones de Lea y ella concibió otro hijo, al que llamó Isacar, que significa recompensa. Lea creía que Dios la estaba recompensando por su esfuerzo y por haber dado a Jacob más hijos. Lea concibió además un sexto hijo, al que llamó Zebulón, y expresó su alegría creyendo que, con tantos hijos, su marido permanecería con ella. Además, Lea tuvo una hija llamada Dina. Mientras tanto, Dios se acordó de Raquel y abrió su matriz. Raquel concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó José, diciendo que Dios había quitado su vergüenza y le había concedido un hijo. Raquel esperaba que Dios le diera otro hijo en el futuro. Con el nacimiento de José, Jacob decidió que era el momento de regresar a su tierra natal. Le pidió a Labán que lo dejara ir, llevando consigo a sus esposas e hijos, y que recibiera el pago por el servicio prestado. Labán, reconociendo que la presencia de Jacob había sido una bendición para él, intentó convencerlo de quedarse. Labán, al darse cuenta de que Jacob había traído prosperidad a su casa, le pidió que determinara su salario para que pudiera continuar trabajando para él. Jacob respondió que no quería nada más que un ajuste en la forma en que se calcularía su salario. Pidió a Labán que le permitiera separar todos los animales que eran salpicados, manchados y negros, para que estos fueran su salario. Labán aceptó la propuesta, y ese mismo día separó esos animales, dejándolos en manos de sus hijos y alejados de Jacob, para evitar cualquier tipo de fraude.
Jacob, entonces, comenzó a cuidar los rebaños restantes de Labán y usó una estrategia de separación y selección, colocando varas descortezadas frente al rebaño en los bebederos de agua. Creía que esto haría que los animales concebidos fueran listados, manchados y salpicados de acuerdo con su propuesta inicial. Las ovejas y cabras fuertes y saludables concibieron crías como se deseaba, mientras que los más débiles, que no tenían las varas delante de ellos, fueron dejados para Labán. Con el tiempo, Jacob prosperó enormemente, acumulando muchos rebaños, siervos, siervas, camellos y burros. Su estrategia tuvo éxito y se volvió muy rico, mientras que Labán se dio cuenta de que su prosperidad había sido amplificada por la presencia de Jacob. Después de años de arduo servicio para Labán, Jacob comenzó a notar un cambio en el ambiente que lo rodeaba. Los hijos de Labán murmuraban y hablaban en tono negativo sobre él, diciendo que Jacob había tomado todo lo que era de su padre y se había enriquecido a costa de Labán. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. CRM was supposed to improve customer relationships. Instead, it's shorthand for Customer Rage Machine. Your CRM can't explain why a customer's package took 5 detours? Reboot your inner peace and scream into a pillow. It's okay. On the ServiceNow AI platform, CRM stands for something better. AI agents don't just track issues, they resolve them, transforming the entire customer experience. So breathe in and breathe out. Bad CRM was then. This is ServiceNow. Este cambio en el clima también se reflejó en el comportamiento de Labán, quien parecía no mirar a Jacob con la misma cordialidad de antes. Fue entonces cuando Jacob se dio cuenta de que la relación con su suegro estaba deteriorándose. En respuesta a este cambio, Dios habló con Jacob y le ordenó que regresara a la tierra de sus padres y a su propia parentela, prometiéndole que estaría con él durante este viaje. Jacob, consciente de que su tiempo con Labán estaba llegando a su fin, decidió convocar a sus esposas, Raquel y Lea, para una conversación en el campo donde estaban sus rebaños. Quería discutir su futuro y cómo debían proceder. Jacob expresó a sus esposas que había notado la frialdad en el rostro de Labán y reconoció que Dios estaba con él, a pesar de las adversidades. Relató cómo había trabajado diligentemente para Labán, sirviéndole con toda su fuerza. Jacob también reveló que, a pesar de los cambios frecuentes en su salario, Dios no permitió que Labán lo perjudicara. Explicó que siempre que Labán intentaba cambiar el acuerdo, ya fuera para que el salario de Jacob se basara en los animales salpicados o manchados, Dios hacía que los animales que Jacob cuidaba nacieran según el nuevo acuerdo, garantizando que recibiera lo prometido. De acuerdo con el sueño que Jacob tuvo, donde vio que todos los machos que cubrían a las ovejas eran listados, manchados y salpicados, Dios le estaba mostrando que había visto la injusticia de Labán y que él mismo estaba guiando a Jacob. Dios entonces ordenó que Jacob se levantara y saliera de la tierra de Labán para regresar a la tierra de sus padres, donde Dios prometía estar con él. Raquel y Lea, al escuchar las palabras de Jacob, confirmaron que ya no tenían parte ni herencia en la casa de su padre, pues Labán las había tratado como extrañas y consumido el valor que se había pagado por ellas. Acordaron con Jacob, diciendo que toda la riqueza que Dios había quitado de su padre ahora formaba parte de su familia. Con esto, Jacob y sus esposas se prepararon para el viaje de regreso. Jacob hizo que sus hijos y sus esposas montaran en camellos y llevó todo su ganado y riqueza acumulada durante su tiempo en Canaán.
Labán estaba ausente, ocupado con el esquilado de sus ovejas, y Raquel aprovechó la oportunidad para robar los ídolos de su padre, conocidos como terafines, una práctica común en la época. Jacob, sabiendo la sensibilidad de su situación, optó por salir en secreto, sin informar a Labán de su partida. Labán descubrió la fuga de Jacob 3 días después e inmediatamente reunió a sus hermanos para perseguirlo. Tras 7 días de viaje, Labán alcanzó a Jacob en la tierra de Galaad. Durante la noche, Dios habló con Labán en un sueño, advirtiéndole que no hablara con Jacob, ni para bien ni para mal. Labán entonces confrontó a Jacob, acusándolo de engaño por huir sin aviso y llevarse a sus hijas como si fueran prisioneras. Labán expresó su decepción por no haber tenido la oportunidad de despedirse adecuadamente, con alegría y celebración, y también cuestionó por qué Jacob había llevado sus dioses. Jacob respondió con franqueza, explicando que temía que Labán pudiera forzarlo a dejar a sus esposas e hijos. También desafió a Labán a buscar entre sus pertenencias, diciendo que si encontraba algo que fuera de Labán, debía llevarlo, ya que él mismo no sabía que Raquel había robado los ídolos. Labán entonces realizó una búsqueda meticulosa entre las tiendas de Jacob, Lea y las siervas, pero no encontró nada. Cuando llegó a la tienda de Raquel, ella había escondido los ídolos de manera ingeniosa, colocándolos en su almohada de camello y sentándose sobre ellos. Cuando Labán la cuestionó, Raquel pidió disculpas y alegó que estaba en su periodo, lo que le impedía levantarse. Con esta situación resuelta, Jacob se indignó y acusó a Labán de perseguirlo injustamente, pidiéndole que presentara cualquier prueba de transgresión de su parte. Jacob destacó que había trabajado durante 20 años, manteniendo los rebaños de Labán y enfrentando condiciones adversas, como el calor durante el día y el frío por la noche, y que había sido engañado varias veces en cuanto al salario. Labán respondió diciendo que todo lo que Jacob había visto era suyo, incluidas las hijas y el ganado, y cuestionó qué podía hacer para cambiar la situación. Labán propuso un pacto para resolver la disputa entre ellos. Jacob entonces tomó una piedra y la erigió como una columna, y sus hermanos ayudaron a construir un montón de piedras para servir como testimonio del pacto entre ellos. Labán llamó al montón Jegar Saaduta, mientras que Jacob lo llamó Galede. El montón simbolizaba la separación pacífica entre ellos y era un testimonio de que ni Labán ni Jacob pasarían por ese montón para hacerse daño el uno al otro. Labán también nombró el lugar Mizpa, que significa vigía, y hizo un voto de que Dios fuera testigo entre ellos. Advirtió a Jacob que no afligiera a sus hijas ni tomara otras mujeres además de ellas, y ambos juraron que respetarían el pacto. Jacob, por su parte, juró por el temor de su padre Isaac. Después del pacto, Jacob ofreció un sacrificio en el monte, invitó a sus hermanos a una comida y pasaron la noche allí. Labán, a la mañana siguiente, besó a sus hijas e hijos, los bendijo y regresó a su tierra. Mientras Jacob continuaba su viaje, ocurrió un evento notable. Encontró a los ángeles de Dios en su camino y al ver esta impresionante visión, exclamó: «Este es el ejército de Dios». Dio al lugar el nombre de Mahanaim, que significa 2 ejércitos, reflejando la presencia celestial que encontró allí. Jacob, sabiendo que se acercaba una reunión inminente con su hermano Esaú, decidió enviar mensajeros por delante, con la esperanza de preparar el terreno para un encuentro pacífico. Los instruyó a dirigirse a Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom. Jacob quería informar a Esaú sobre su presencia y al mismo tiempo mostrar respeto y humildad. Jacob orientó a los mensajeros a transmitir a Esaú el mensaje de que él, Jacob, había estado con Labán y se había establecido en su tierra hasta ese momento.
Describió su situación, mencionando que poseía una gran cantidad de rebaños y siervos y que estaba enviando a Esaú esas riquezas para encontrar favor a los ojos de su hermano. El retorno de los mensajeros trajo noticias alarmantes. Esaú venía hacia Jacob, acompañado de 400 hombres. La noticia causó gran temor en Jacob, quien se angustió profundamente. Inmediatamente decidió dividir su grupo y sus rebaños en dos partes, con la esperanza de que, si Esaú atacaba una parte, la otra pudiera escapar. En un momento de gran aflicción, Jacob se dirigió a Dios en oración. Imploró: «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mi parentela, y te haré bien. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de él. No dejes que venga y me ataque a mí y a mi familia». Recordó la promesa de Dios de que le haría bien y que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Jacob pasó la noche allí y preparó una gran ofrenda para su hermano Esaú. Separó 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnos y 10 asnos montados. Cada grupo de rebaños fue confiado a sus siervos, con instrucciones de presentarlos como un regalo para Esaú. Jacob pensó que la ofrenda podría apaciguar la ira de Esaú y suavizar su corazón, esperando que esto ayudara a garantizar un encuentro pacífico. Dio instrucciones detalladas a sus siervos. Cuando encontraran a Esaú y él preguntara quiénes eran y qué hacían con tantos rebaños, debían responder que los animales pertenecían a Jacob y que eran un regalo para Esaú. También debían mencionar que Jacob venía detrás de ellos. Jacob también instruyó a los siervos a informar a Esaú que él, Jacob, estaba justo detrás, con la esperanza de que la ofrenda fuera bien recibida y que Esaú se mostrara favorable. Esperaba que la ofrenda adelantada ayudara a mejorar la recepción y tal vez incluso la reconciliación entre los dos hermanos. Después de enviar los presentes, Jacob pasó la noche en el campamento, preocupado por el encuentro inminente. Esa misma noche tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado del arroyo de Jaboc. Hizo que todos atravesaran el arroyo, llevándolos también a ellos. Mientras estaba solo, Jacob tuvo una experiencia extraordinaria. Un hombre comenzó a luchar con él hasta el amanecer. La lucha fue intensa y prolongada, pero cuando el hombre se dio cuenta de que no podía prevalecer contra Jacob, tocó la articulación del muslo de Jacob, dislocándola. El hombre entonces pidió ser liberado, ya que el amanecer se acercaba. Sin embargo, Jacob, determinado, no lo dejó ir sin recibir una bendición. Insistió: «No te dejaré ir si no me bendices». El hombre entonces preguntó el nombre de Jacob, y Jacob respondió: «Jacob». El hombre reveló a Jacob que su nombre ya no sería Jacob, que significa suplantador, sino Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Explicó que Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Jacob luego pidió al hombre que revelara su nombre, pero él respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y entonces bendijo a Jacob allí mismo. Jacob dio al lugar el nombre de Peniel, que significa cara de Dios, ya que creía que había visto a Dios cara a cara y que su vida había sido salvada. Después de este encuentro, el sol salió para Jacob cuando pasó por Peniel, y él estaba cojeando debido a la lesión en el muslo. Por causa de este evento, los hijos de Israel no comerían el nervio que se contrajo en la articulación del muslo hasta el día de hoy, en memoria de la lucha de Jacob y la marca que quedó en su cuerpo. Después de la reconciliación con su hermano Esaú y de establecerse nuevamente en Siquem, Jacob y su familia comenzaban a asentarse en la tierra prometida. Pero surgió
una nueva y dolorosa situación para ellos. La hija de Jacob y Lea, Dina, estaba explorando la ciudad de Siquem cuando fue abordada por Siquem, el hijo de Hamor, el hebeo, el príncipe de la ciudad. Siquem se enamoró de Dina y en un acto impulsivo la tomó y la deshonró. Cuando Hamor, el padre de Siquem, se enteró de lo sucedido, buscó a Jacob para negociar una solución al problema. Hamor propuso que Siquem se casara con Dina y ofreció alianzas comerciales entre sus pueblos como compensación por el acto deshonroso. Jacob y sus hijos escucharon la propuesta con cautela, y los hijos de Jacob, enfurecidos por el trato a su hermana, buscaron una manera de responder al crimen cometido. Los hijos de Jacob respondieron a Hamor con un plan astuto. Dijeron que solo aceptarían la propuesta si todos los hombres de la ciudad se circuncidaran, siguiendo la tradición de los hebreos. Hamor y Siquem aceptaron la condición, y los hombres de la ciudad pasaron por ese doloroso procedimiento. Sin embargo, mientras estaban debilitados por la recuperación de la circuncisión, los hijos de Jacob atacaron la ciudad, mataron a todos los hombres y tomaron a Dina de vuelta. Este acto de venganza causó gran sufrimiento a los habitantes de la ciudad y marcó un momento oscuro en la historia de la familia de Jacob. Después del episodio violento en Siquem, Jacob recibió una orden divina para mudarse a Betel. Dios le había dicho a Jacob que construyera un altar allí y ofreciera un sacrificio, como una forma de honrar a Dios y reafirmar el compromiso de su familia con el Señor. Entonces, Jacob preparó a su familia y les pidió que se deshicieran de los dioses extranjeros y se purificaran. La familia se despidió de Siquem y viajó a Betel. Mientras estaban en camino, Dios rodeó el viaje de Jacob con una protección especial, haciendo que los habitantes de las ciudades vecinas temieran y no atacaran a los que seguían a Jacob. Cuando llegaron a Betel, Jacob construyó un altar conforme a lo que Dios había ordenado y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, en reconocimiento a la experiencia divina que tuvo allí. En ese periodo, Raquel, decidida a encontrar una solución, intentó varios métodos que, según la creencia popular, podrían ayudarla a quedar embarazada. Entre las prácticas que adoptó estaba el uso de mandrágoras, una planta que en la antigüedad se consideraba un remedio poderoso para promover la fertilidad. Se creía que las mandrágoras tenían propiedades afrodisíacas y podían ayudar a las mujeres estériles a concebir. Un día, Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró mandrágoras en el campo y las llevó a su madre. Raquel, al ver la planta, pidió a Lea que le diera algunas mandrágoras con la esperanza de que pudieran ayudarla a concebir. Lea, sabiendo del desesperado deseo de Raquel, aceptó intercambiar las mandrágoras por una noche con Jacob, que normalmente pasaría con Raquel. A pesar de las esperanzas puestas en las mandrágoras, Raquel no logró quedar embarazada de inmediato después de usarlas. Su frustración continuaba creciendo, pero ella no desistía de encontrar una manera de realizar su sueño de ser madre. Con el tiempo, Raquel continuó orando fervorosamente a Dios, pidiendo la bendición de la maternidad. Finalmente, Dios escuchó su clamor e intervino. Génesis 30:22 relata: Entonces Dios se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda. Raquel concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó José, declarando: Dios ha quitado mi vergüenza. El nacimiento de José fue un momento de inmensa alegría y alivio para Raquel. El nombre José significa que Él añada, reflejando el deseo de Raquel de que Dios le diera más hijos. La llegada de José no solo restauró la esperanza de Raquel, sino que también solidificó su papel dentro de la familia, otorgándole una nueva posición. José se convertiría en una figura central en la historia de Israel.
su destino extraordinario que lo llevaría a convertirse en gobernador de Egipto y a salvar a su familia durante un periodo de hambre, es un testimonio de la importancia de su madre en la narrativa bíblica. Años después del nacimiento de José, la esperanza de Raquel por un segundo hijo finalmente se cumplió. Raquel quedó embarazada nuevamente, una bendición que trajo gran alegría y expectativa a toda la familia. Durante ese tiempo, Jacob ya había dejado la tierra de Labán y estaba regresando a su tierra natal, Canaán, conforme a las instrucciones de Dios. Mientras viajaban, el embarazo de Raquel avanzaba. Ella era consciente de los riesgos que enfrentaba, especialmente considerando los desafíos que había superado para concebir a José. Sin embargo, la felicidad de llevar otro hijo superaba sus temores. Este segundo hijo sería el cumplimiento de su deseo, expresado en el nombre de José, de que Dios añadiera una manifestación continua de la bendición divina sobre su vida. La caravana de Jacob se aproximaba a Efrata, más tarde conocida como Belén, cuando Raquel entró en trabajo de parto. Las condiciones de la época eran difíciles, sin la ayuda médica moderna para partos complicados. Raquel sintió la intensidad de los dolores del parto, que pronto se revelaron como complicaciones graves. Génesis 35, 16 a 17 describen este angustioso momento. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, y Raquel dio a luz, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que, al tener trabajo en su parto, la partera le dijo: «No temas, porque también tendrás este hijo». Las palabras de la partera brindaron algo de consuelo a Raquel en medio de su dolor extremo. Sabía que su vida estaba en peligro, pero se aferraba a la esperanza y a la promesa de ver nacer a su segundo hijo. La aflicción de Raquel era intensa, y la severidad de las complicaciones que enfrentaba era evidente. Cuando finalmente dio a luz, Raquel estaba exhausta y al borde de la muerte. Con sus últimas fuerzas llamó al recién nacido Benoni, que significa «hijo de mi aflicción» o «hijo de mi dolor». Este nombre reflejaba la profunda tristeza y sufrimiento que Raquel experimentó durante el parto. El nacimiento de Benoni fue un momento de extrema ambigüedad, una nueva vida mezclada con la tristeza inminente de la pérdida de su madre. Jacob, profundamente afectado por la muerte de Raquel, tomó una decisión importante sobre el nombre de su hijo. Decidió cambiar el nombre de Benoni a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad. Este cambio de nombre fue significativo en varios aspectos. En primer lugar, sirvió como un tributo al profundo amor que Jacob sentía por Raquel, transformando la connotación negativa asociada al nacimiento de Benoni en algo positivo. El nombre Benjamín simbolizaba el honor y la posición especial que él tendría en la familia, siendo el último hijo de Jacob y Raquel. Génesis 35, 18 registra este momento emotivo, y aconteció que al salirle el alma llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Benjamín, el segundo hijo de Raquel, se convertiría en el ancestro de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Esta tribu desempeñó un papel crucial en la formación y desarrollo de la nación israelita. Uno de los descendientes más destacados de Benjamín fue Saúl, el primer rey de Israel. La elección de Saúl como rey marcó un punto de inflexión en la historia israelita al pasar de una confederación tribal dirigida por jueces a una monarquía centralizada. Otra figura destacada que descendió de la tribu de Benjamín fue el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. En sus epístolas, Pablo se identifica como israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. La muerte de Raquel fue un gran golpe para Jacob y para su familia.
Jacob, profundamente triste, la enterró en el camino a Efrata y erigió un monumento sobre su tumba, como señal de su amor eterno y del recuerdo perdurable de Raquel. En Génesis 35, 19 a 20, leemos: Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Y Jacob levantó un monumento sobre su sepultura. Esta es la piedra de la sepultura de Raquel hasta hoy. El monumento se convirtió en un símbolo de la vida de Raquel y del amor de Jacob. Incluso en las generaciones siguientes, la memoria de Raquel y su papel en la formación del pueblo de Israel fueron honrados. La muerte de Raquel sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos y teólogos proponen que su muerte podría estar relacionada con eventos y declaraciones de su vida. Existen tres teorías principales que intentan explicar lo que ocurrió. Una de las interpretaciones más comunes es que Raquel fue maldecida por Jacob, lo que resultó en su muerte prematura. Esta teoría se basa en un incidente con los ídolos domésticos de Labán, el padre de Raquel. Cuando Jacob decidió huir de la casa de Labán, Raquel robó los ídolos de su padre y los escondió. Labán notó la desaparición de los ídolos y persiguió a Jacob y su familia. Cuando Labán confrontó a Jacob sobre los ídolos, Jacob, sin saber que Raquel era la responsable, lanzó una maldición: con quien estén tus dioses, no viva. Génesis 31-32. Algunos creen que esta maldición se cumplió con la muerte de Raquel. Aunque la Biblia no establece una conexión clara entre la maldición y la muerte de Raquel, esta interpretación sugiere que las palabras de Jacob tuvieron un impacto que resultó en consecuencias trágicas. Esta visión es debatida, ya que depende de la creencia de que las palabras dichas en ignorancia pueden tener un efecto fatal. Otra teoría es que la muerte de Raquel podría haber sido un castigo divino por su pecado de idolatría. Al robar los ídolos de su padre, Raquel estaría contradiciendo la devoción a Dios. En este contexto, su muerte al dar a luz a Benjamín podría ser vista como un castigo directo de Dios por mantener los ídolos paganos. Sin embargo, la Biblia no establece una conexión directa entre el acto de robar los ídolos y la muerte de Raquel, lo que hace que esta interpretación sea especulativa. La tercera teoría se basa en una declaración hecha por Raquel sobre su desesperanza en tener hijos. Algunos creen que sus palabras, dichas en un momento de gran emoción, podrían haber predicho su muerte al dar a luz a Benjamín. Esta teoría sugiere que su declaración se concretó trágicamente. En mi opinión, estas interpretaciones son intentos humanos de entender eventos complejos. Creo que, al final, todo forma parte de los planes divinos, incluso si no podemos comprender completamente los motivos detrás de ciertos acontecimientos. La historia de Raquel nos enseña sobre la importancia de la fe, la perseverancia y la confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Oración. En este momento de reflexión y estudio sobre la vida y la muerte de Raquel, nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de gratitud. Agradecemos tu palabra, que nos guía e ilumina, y por brindarnos la oportunidad de explorar las profundidades de tus enseñanzas. Señor, al considerar el dolor y la pérdida que Jacob y su familia enfrentaron con la muerte de Raquel, recordamos que también enfrentamos desafíos y momentos difíciles en nuestras vidas. Pedimos que nos concedas sabiduría para entender que, incluso en las situaciones más dolorosas y misteriosas, hay un propósito en tus planes. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Oh Dios, tú eres el creador de todas las cosas, y sabemos que nada escapa a tu mirada atenta. En momentos de sufrimiento e incertidumbre,
Pedimos que nos recuerdes tu presencia constante y tu amor incondicional, que podamos encontrar consuelo en la certeza de que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman, como está escrito en Romanos 8:28. Que esta verdad nos brinde paz y nos ayude a enfrentar las dificultades con esperanza y valentía. Señor, en momentos de desesperación y confusión, ayúdanos a recordar las lecciones que podemos aprender de la historia de Raquel y de los desafíos que ella enfrentó. Que podamos extraer enseñanzas valiosas sobre la fe, la perseverancia y la confianza en ti. Que nuestra jornada sea guiada por tu luz y que en todo lo que hagamos busquemos tu voluntad y glorifiquemos tu nombre. Pedimos por cada persona que está viendo este video. Conoces sus necesidades y desafíos individuales. Rogamos que los bendigas abundantemente, que sientan tu presencia y experimenten tu paz que supera todo entendimiento. Que tú toques sus corazones, renueves sus esperanzas y fortalezcas sus almas. Que encuentren consuelo en las promesas de tu palabra y que su fe sea restaurada y fortalecida. Padre Celestial, en nuestros momentos de debilidad y duda, ayúdanos a recordar que tú eres nuestra roca y fortaleza. Confiamos en tus planes divinos, incluso cuando enfrentamos situaciones que no comprendemos. Danos la paciencia para esperar por tu tiempo perfecto y la confianza para creer que, en todo, tú estás trabajando para nuestro bien. Gracias, Señor, por tu fidelidad y amor inmensurable. Gracias por guiarnos y sostenernos en cada paso de nuestra jornada. En nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que nos dio la esperanza de la vida eterna y la certeza de tu presencia, oramos. Amén. Gracias por ver. Si te gustó el video y quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Agradecemos tu apoyo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta el próximo video.